Continuamos en Mobility Summit del Cronista. Vamos a hablar ahora un poco sobre cómo están los protagonistas que ya están dentro de la industria de la movilidad eléctrica. Para eso me acompaña Emanuel Núñez, que es presidente de CABEA, la Cámara Argentina de Vehículos Eléctricos, Alternativos y Autopartes, y Alejandro Gotti. Alejandro, buenas tardes. Buenas tardes. Que también es especialista en movilidad eléctrica. A los dos me gustaría preguntarles un poco, no hay duda de que el mundo camina en esta dirección, ¿no es cierto?, de la movilidad eléctrica, pero ¿en qué punto hoy está la Argentina? ¿Esto es todavía, hay conciencia de que no hay marcha atrás en este camino? ¿Cómo lo ves, Alejandro? Sí, hay un consenso internacional, sobre todo a partir de los compromisos internacionales para descarbonizar las distintas actividades de la humanidad, sobre todo de los sectores económicos. Y en ese consenso internacional, así como hay que descarbonizar los distintos sectores, uno es el sector de transporte. La movilidad eléctrica es una de las soluciones para ir hacia las cero emisiones dentro de la gama de tecnologías necesarias para la transición energética. Entonces sí, es verdad que en el largo plazo todos tenemos que ir hacia allá. Puede haber, de acuerdo a las distintas capacidades de los países y los presupuestos disponibles y los recursos también disponibles, distintas velocidades de transición y posibilidades de cómo llegar a ese cero emisiones. Me imagino. Emanuel, contame qué es CABEA primero para que conozcamos un poco a quiénes agrupa y cómo ves un poco este camino, en qué punto estamos. Bueno, primero, muchas gracias al cronista, al excelente equipo de técnica hasta ahí, a Débora, a Candela por la convocatoria y el espacio, que son tan importantes como para poder concientizar hacia la transición justa de la movilidad sostenible. CABEA es la primera y única cámara en Argentina del año 2009. Yo fui el primer fabricante de vehículos eléctricos en 2004. Después en su momento vendí la empresa y hoy en día Nuclea es la única cámara representativa del sector que se sienta en la mesa chica con la Secretaría de Industria. Acompañamos a FAC, a ADEFA, que son las representativas de lo que es la parte de térmica. Siempre impulsamos en la mayoría a nivel nacional todo lo que es la normativa. La realidad es que hay un sector muy importante en Argentina y empresarios que quieren invertir hacia la movilidad sostenible. El estado de situación hasta ahora es, por un lado, desde 2009 al 2018, cuando se crea la primera normativa, que es el decreto 32-2018, hay más de 30.000 motos que circulan y hay una red mayor de más o menos 200 a 300 cargadores entre lo que es carga rápida, lenta, intermedia y más de 70.000 vehículos híbridos, enchufables y no y eléctricos. Hay un parque interesante. 70.000 en la Argentina 70.000, hoy. Sí, exactamente. Sin contemplar lo que es micromovilidad, que es otro segmento aparte. Al margen de eso, el problema que tenemos hoy en día, el desafío de oportunidad, es la falta de decisión política. Nosotros hemos hecho hace poco, en marzo, estamos por presentar, y vamos a invitar a darle la primicia al cronista de Unida y Vuelta, estamos trabajando con diputados de la Libertad Avanza y con distintos, la primera ley, un régimen de promoción de electromovilidad para impulsar, tomando ejemplos, casos de éxito, como los países hermanos de Brasil, de Chile. Básicamente el tema puntual, te voy a hacer sintético. Nosotros el otro día estuvimos en un evento que nos invitó Tantesica, que es un referente automotriz, consultora ABC, donde estuvo presente el ingeniero Mauricio Macri y tenía que estar presente Sturzenegger y no estuvo presente. Ya que estamos hablando de impulsar lo que es la movilidad y la industria automotriz, un dato de color que no es menor. Toda la normativa que estamos utilizando, todo régimen, es gracias a ese momento, el año 2017 y 2018, que ha creado el ingeniero en su momento. Pues hoy en día no hay una normativa y un régimen de promoción en lo que estamos trabajando. Básicamente lo que se necesita es una decisión política y decidirse, y no la tibieza, porque, a ver, nosotros hemos tenido un encuentro en breve con el señor Guillermo Francos, el doctor, también con Catalán, pero vemos en ciertos funcionarios tibieza en la toma de decisión y acompañar una transición justa en lo que es la movilidad sostenible. Muchas veces vemos lo que es el hecho del estudio a una macro, pero hay que también pensar la microeconomía. O sea, nosotros que representamos al sector es los fabricantes, las pymes, la cadena de valor, en todo su conjunto. Otro ejemplo sintético, no quiero hacer un monólogo, en la Ciudad de Buenos Aires también acompañamos, hemos estado reunidos con el jefe de gobierno, la vicejefa,
Por un lado hay un plan hacia avanzar a colectivos eléctricos, y un plan de piloto, y por otro lado hay funcionarios y representantes legislativos de la ciudad, donde a partir del año que viene el presupuesto sacan el beneficio para los usuarios de vehículos eléctricos en la patente. O sea, un desastre total. Por eso también las entidades, como nosotros, vamos a avanzar en amparos colectivos porque representamos un sector, pero en definitiva, el factor elemental en Argentina, tomando el ejemplo de otros países, es una decisión política hacia la movilidad sostenible. Alejandro, y en términos de infraestructura, la Argentina también, digamos, debería, más allá de que, como reseñaba Emanuel, hay hoy un parque importante y hay disponibilidad de algunas estaciones de carga, digamos, hay que adaptar también normativas y adaptar la infraestructura para que digamos, esta tendencia cuando llegue pueda desplegarse al 100%. ¿Qué es lo que deberíamos avanzar? Sí, a ver, en términos de infraestructura se suele dar como un falso dilema entre, digamos, qué hace falta primero, si la infraestructura o los vehículos, y la verdad es que las dos cosas tienen que avanzar de la mano. Hoy, como decía Manuel recién, hay entre 200 y 300 cargadores y hay aproximadamente 1.700 vehículos enchufables, entre eléctricos e híbridos enchufables, que eso da un ratio de más o menos 7 vehículos por cada cargador, que la verdad es que sería entre los mejores del mundo, pero si lo miramos para la extensión que tiene Argentina, realmente es insignificante. Entonces, en ese sentido, sí, la verdad es que hace falta una normativa, por un lado, en términos de infraestructura que defina en qué marco, o sea, hoy hay una reglamentación de AEA que es de buenas prácticas, pero que no es obligatoria. Pero sí hace falta, digamos, un impulso a la infraestructura porque hoy todavía los pocos usuarios que hay hablan mucho de que la infraestructura es escasa, que las distancias son muy extensas, pero también al mismo tiempo pedir más cantidad de cargadores para los pocos vehículos eléctricos que hay se hace muy difícil para el privado que tiene que invertir y hacer esa inversión, digamos, asumiendo el riesgo a que va a haber un mercado que va a crecer. Que sí que está previsto que crezca, pero también ahí hay que ver la capacidad financiera del proyecto de poder sostener todos esos años previos. Entonces, hoy en día se da algo que la mayoría de los cargadores se han puesto más como iniciativas de visibilidad, en el caso de algunas empresas como acciones también de marketing para atraer a cierto tipo de perfil de cliente, pero sí es muy importante, además de la infraestructura, avanzar en una mayor oferta. Y para que se dé una mayor oferta, la verdad es que hoy todos los productos o vehículos, hablando concretamente, vienen de extrazona, es decir, vienen de fuera del Mercosur, entonces tienen una carga impositiva bastante alta, tienen que pagar los aranceles de importación del 35%, a su vez tienen un precio elevado, con lo cual también muchos entran en la categoría de impuestos internos 1 y 2, lo que eleva aún más el precio, y eso hace que el costo inicial sea más alto, claro, aunque en el largo plazo, sobre todo para aquellos que hacen mucho kilometraje, puedan compensar la ecuación con menos costo por kilómetro recorrido, porque la energía eléctrica es mucho más económica que el combustible fósil. El kilowatt en el AMBA está alrededor de 105 pesos, cuando el litro de combustible está alrededor de los 1.200 pesos. No hay una correlación directa, depende del consumo de cada vehículo, obviamente, pero da una idea de la magnitud, claro, del ahorro que va a haber en kilómetros recorrido y también en el mantenimiento, donde se ahorra prácticamente el 80-90% de los costos de mantenimiento. Entonces, cuando uno hace la ecuación total sobre el costo de vida total del vehículo, ahí sí, para aquellos que hacen muchos kilómetros, sobre todo los que tienen flotas de vehículos, tiene mucho más sentido y entonces empieza a haber algunos casos donde es más viable. Emanuel, hoy también hace falta desarrollar una cadena de valor alrededor de este sector, ¿no es cierto? Digo, porque para darle despliegue necesitamos crear desde profesionales, me imagino, ingenieros que tengan, ¿no? Digamos, otra mirada, otra capacitación, también desde lo que es la prestación de servicios, mantenimiento. O sea,
la movilidad eléctrica requiere desplegar, además de infraestructura y regulación y decisión política, también una cantidad de recursos que hoy la Argentina me parece que los tiene, pero en potencial. ¿Cómo lo ves ese desafío? En realidad ya es un hecho concreto. Es buena tu pregunta y te felicito que vayas a ese punto. Por un lado, a nivel de formación, nosotros damos desde el año 2020, en pleno pandemia, cuando muchas fábricas, no voy a dar nombre para usar publicidad, pero empresas líderes, automotrices y fabricantes, tenían que mandar en ese momento, están, se acuerdan del tema de la vacuna, mandarlos afuera, a Alemania, al exterior, o formarlos acá. Entonces, con UTN Regional Buenos Aires empezamos lo que es el tema de la formación. UTN Regional Buenos Aires y bien, también lo estamos dando a nivel, un UTN a nivel nacional en el rectorado con distintas regionales a nivel de cada provincia. Muy bien. Por un lado, es verdad lo que decís, que se tiene que crear en el futuro especialidades de ingeniería, pero también lo que es la parte de la fabricación y el sector no puede esperar 3 o 4 o 5 años, en el mejor de los casos, al tener personal calificado. Por eso hemos formado categorías como expertos universitarios que en un año pueden formarse siendo especialistas para la cadena de valor, para el montaje, la producción, supervisión de calidad. Hemos formado gente del ejército argentino, entre otros. Hay un estado de situación ya preexistente de industria, como refería, desde el año 2017-2018, que fue un poco lo que ayudó al decreto 32. O sea, ya hay industria en Argentina de fabricación, como en el caso de las baterías de litio, con el recurso estratégico de litio. Nosotros tenemos un convenio con la Universidad de La Plata, que ellos tienen el laboratorio con ITEC de fabricación de baterías. Hay fabricación a nivel nacional de estaciones de carga, la empresa Buletic, que fabrica estaciones de carga con un 60% de integración local, graban las placas, hacen los transformadores, no más allá de lo que es la parte externa de un cajón y lo que sea la parte exterior de un cargador. Hay empresas argentinas como Coradir, que fabrica en San Luis, con mucho orgullo a nivel nacional, provincial, más lo que somos en el interior nos pone contentos, yo soy de Formosa, fabrica con un 70% de integración local los vehículos. También. Hay motos también que se fabrican a nivel nacional. Hay normativa, como el decreto 81, que permite poder importar las motos de forma con arancel cero para integrar a nivel nacional. O sea, hay una industria preexistente a nivel nacional. Sí hace falta desarrollar más componentes, autopartes elementales como el motor, el controlador, que hay desarrollos incipientes que se han hecho, pero necesitan, sí, como decís vos, ahí también viene el factor inicial y elemental con respecto al acompañamiento del Estado Nacional. Nosotros hicimos en el foro que estuvo presente el ministro referente de Ciencia y Tecnología de Alemania y contaba como caso de éxito, por eso tomamos como ejemplo a la Unión Europea que nos acompaña en la delegación en nuestras acciones como la formación. Y la realidad es que tiene que haber un Estado presente para que se financie y desarrolle la investigación, el desarrollo, la innovación. Hoy en día, siendo realista, es mucho más fácil para una empresa, ante componentes que no se fabrican localmente, importarlos afuera. Claro. Tenemos que hacer una transición a corto plazo, a mediano plazo, para generar valor y toda esa gente que está trabajando en ese proceso de autopartista pueda migrar y que no quede detenida en el tiempo. Eso es lo que estamos trabajando también un poco como la Cámara Argentina de Repuestos, con la gente de Warnes, capacitando lo que son los locales de venta de comercio, autopartes y componentes. Es un camino que hay que recorrer. Exactamente. No es un camino corto ni fácil, pero hay que recorrer. Pero complementario, digamos. Alejandro, ¿y la región? A ver, como para que nos ubiquemos, Argentina, creo que los dos fueron muy específicos y completos en darnos dónde estamos y hacia dónde vamos. ¿Y qué está pasando? Sacando Brasil, que es como el país que puede ser como, si querés, más referente. Pero ¿la movilidad eléctrica tiene estímulos distintos en otros países? Sí, depende mucho de cada mercado. O sea, en el caso de Argentina y de Brasil se puede asociar también el caso de México, que son como diferentes al tener producción de vehículos en el país. Entonces son dos mercados en los cuales la transición a vehículos eléctricos se hace mucho más pensada porque hay que cambiar una industria que moviliza muchísimos puestos de trabajo. Claro. Entonces, en otros países donde tal vez toda la producción de vehículos es importada o mismo los combustibles son importados porque no tienen petróleo, caso de Chile, claro, la sustitución es mucho más sencilla y al mismo tiempo en muchos casos les implica mejora de la balanza comercial porque dejan de importar petróleo y pueden abastecer al transporte con energía producida en su país. Entonces, claro, así vemos casos donde se dan avances mucho más rápidos, como el caso acá, hablando concretamente de Latinoamérica,
el caso de Uruguay, el caso de Chile, Colombia, mismo Costa Rica, donde ya se ven avances en market share muchos más importantes que lo que vamos viendo en Argentina y Brasil. Sí, si bien obviaste el caso de Brasil, igual es increíble, habría que mencionarlo por si acaso. No es que lo vi, digo. Si algún consumidor no, digo, perdón, si algún espectador no está al tanto, está dando un salto realmente increíble en lo que es este año hacia movilidad eléctrica, con casi 100.000 vehículos eléctricos comercializados solo este año. 100.000. Sí. Solo este año. Con lo que van en estos meses del año, que van a llegar casi a 200.000 cerrando el año, hablando de vehículos. Contra un parque argentino de 70.000 acumulado. Bueno, y mezclado entre híbridos. Claro, entre híbridos eléctricos. Sí, mucho híbrido. 1.700 hay enchufables en Argentina. Con híbridos se llega a una cantidad mucho más grande, pero solo de enchufables van a cerrar el año con casi 200.000 de mercado y 10.000 cargadores en un territorio que también es extenso, y aún así todavía se dice que son pocos cargadores. Pero obviamente para un país tan grande como Brasil probablemente tengamos que tener una dimensión similar a la de Estados Unidos, donde se habla de que va a hacer falta millones de cargadores, 2-3 millones de cargadores. Para cerrar, que ya estamos, Emanuel, te pido una respuesta más sintética. El transporte público, más allá de la voluntad política o no del sector, del Estado en este caso, para apoyarlo, sí, ¿hoy está interesado en hacer esa transición, en este recorrido? Sí, por supuesto. A nivel privado está decidido el empresario a invertir, que no es poca cosa, en lo que es el desarrollo de fabricación en serie de colectivos. De hecho, tenemos un ejemplo que es importante también, muchas veces se habla de la Agenda 2030, los ODS. Hay uno que dice alianza para lograr los objetivos. Nosotros hemos hecho alianzas con la Universidad de La Plata, donde se desarrolló los 2 primeros colectivos que son de uso transporte convertidos a 100% eléctricos. Hay una voluntad a nivel nacional, provincial, y otro factor que nosotros hacemos muchas veces cuando no avanza, para mostrar un caso de éxito, es una alianza con una red de 300 municipios. Es la RAM frente al cambio climático. Donde estamos trabajando como hormiga, la mayoría utiliza nuestro modelo de ordenanza, haciendo los primeros planes piloto para colectivos, como decís vos. El factor condicionante siempre es el hecho de la compra, adquisición inicial de las unidades. Pero contestando sintéticamente un poco, si vamos a la historia de Argentina, Argentina es el inventor del colectivo eléctrico. ¿Qué nos pasó? Que terminamos importando colectivos del exterior. Entonces, nuestra labor como entidad, con el resto del sector, de la cadena, es tratar de que se empiece a fabricar unidades, por lo menos con un mínimo de integración, un 20%, a llegar al 50% de integración local. Esperemos llegar, como decimos, es un camino que hoy aparece largo, pero que yo creo que no hay duda de que lo tenemos que recorrer, y cuanto antes mejor. Totalmente. Gracias, Emanuel. A ustedes por el espacio. Gracias. Continuamos ahora en un instante más con Mobility Summit.